Al final ella me dijo, te quiero, pero yo, enojada, colgué el teléfono sin responder. Unas horas después, mi hermana me avisó que había encontrado a la abuela fallecida. Para despertarme debía dejar que los monstruos me atraparan, es decir, acostarme boca abajo. Y ellos venían, me alcanzaban y la sensación era muy desagradable, como una especie de molestia física, como si alguien te estuviera hurgando la espalda, pero luego entraba en un túnel gris y despertaba. ¿Cómo lograr en la práctica mantener la neutralidad más tiempo? Reconocer la emoción y dejarla pasar sin ignorarla. Lo que me ayudó a aprender a conectarme con esa neutralidad fue mi relación con la muerte. Ok. Empecé a ver energía bajando de la tierra como gotitas. Pensaba que llovía, salía y no, pero seguía goteando. Lo veo varias veces y de repente lo entiendo intuitivamente. Eso es energía, prana, que simplemente percibo. ¿Por qué nos cuesta decir te amo? Porque nos importa mucho tener la razón. ¿Sobre qué? Sobre nuestras creencias, valoramos tener la razón y ser validadas en lo que sentimos. Bienvenidos a Exploradores de la Realidad. Hoy por primera vez creo que tengo a un colega frente a mí. Ella es Ana Kaperska, a quien conocimos hace unos días en nuestro primer evento en Sofía, y de manera súper espontánea y sincrónica decidimos grabar un programa porque ella nos compartió cosas muy interesantes. Nos contó cosas relacionadas con el hecho de que, al igual que nosotros, desde joven tomó su vida en sus propias manos y es una persona libre que elige hacer las cosas que la hacen feliz. Una persona que tiene sueños lúcidos desde una edad muy temprana y sabe sobre canalización, sobre realidades paralelas, sobre todo eso que nos interesa. Y me parece muy interesante que estés de visita con nosotros, me parece muy interesante poder platicar contigo de esta manera. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Agradezco mucho la invitación y estoy muy feliz por este encuentro espontáneo. Es increíble cómo nos conocimos hace unos días y hoy estoy aquí. ¿Qué te hizo decir sí, aceptar, además de que tenías el día libre, hasta donde entendí? Pues fue una sensación. Eso es lo que me guía cada vez más últimamente, incluso cuando vi la primera entrevista en su canal y en ese momento pensé, me dan ganas de ir y compartir algo. Después de lo cual de inmediato vino otro pensamiento a mi mente, no tengo de qué hablar. Por supuesto. Pero en realidad en nuestra reunión, en su reunión, que también fue nuestra porque también participamos ahí, me di cuenta de que sí tengo algo que compartir y porque después de compartirlo así frente a la gente durante las pausas, simplemente algunas personas se acercaron a mí, les interesó y me hicieron preguntas. Y una mujer compartió que su hija tiene una experiencia similar con las pesadillas como la que yo tuve de niña. Y empecé a contar y al final por profesión también soy narradora de historias. Olvidé mencionar que tú eres colega por tu profesión, como si todos supieran lo que estudié. De hecho, tú eres editor y no solo editor, sino que Especialista en postproducción. especialista en postproducción. Para quienes no conocen el sector, ¿qué implica este rol? La postproducción es todo lo que sucede tras filmar la película. Edición, corrección de color, audio, efectos especiales y más. Esta puede ser una etapa muy compleja y larga en la realización de una película y también es muy creativa. Tienes 28 años ahora. Sí. ¿Cómo comenzó todo esto, toda tu aventura? ¿Cómo te apasionaste?
primero por el cine y por contar historias y segundo en algún lugar por ahí. ¿Cómo surgió esa otra línea donde se desarrollan las realizaciones espirituales y la idea de conciencia? Esa conciencia es algo que llevo conmigo desde que nací. Tengo recuerdos de mi infancia muy temprana y llegué con recuerdos de vidas pasadas, de reencarnaciones, de que recuerdo que de niña le preguntaba a mi mamá, ¿cómo era cuando eras hombre? Y a mi papá, ¿cómo se sentía cuando eras mujer? ¿Cuántos años tenías entonces? 3 o 4 tal vez. Recuerdo claramente cómo se me mezclaban los mundos entonces. Hubo un periodo en mi vida en el que había olvidado un poco esas cosas, pero ahora, especialmente en los últimos años, las he recordado. Momentos en los que simplemente se mezclaban los mundos de la experiencia real como esta. En el jardín de mi abuela había una pared y tuve una experiencia en la que entré en ella y adentro había un jardín lleno de flores. Y recuerdo que hace años, cuando todavía no me había explicado mentalmente estas cosas, me preguntaba cómo era posible eso, ¿verdad? Recuerdo que fue verdad, pero ¿cómo ocurrió? No es que haya ido físicamente, pero espiritualmente, mentalmente, lo viví como, sí, como una experiencia. ¿Cuáles fueron las primeras formas en que empezaste a explicarte lo invisible? Tuve la suerte de tener una madre que por alguna razón me hablaba mucho sobre, en forma de cuentos, pero no exactamente sobre la Atlántida, sobre que las personas podemos hacer cualquier cosa. Y yo lo tomaba bastante literal cuando era niña, pero si tengo que ser honesta, uno de mis primeros contactos con el mundo invisible en realidad fue a través del miedo, a través de las pesadillas. Pero esa fue una experiencia invaluable que ahora aprecio mucho. ¿Cuánto tiempo duró eso? 5 años. 5 años. Desde los 3 hasta los 8 años, esto ocurría cada noche. Y recuerdo la primera pesadilla, de hecho. ¿Ahora puedes contarnos sobre esa primera pesadilla? Sí, no fue nada especial, no fue tan aterradora la primera pesadilla, pero era muy metafórica en cuanto a los símbolos. Estaba en la tierra donde vive mi papá, fuera de la ciudad, en un pueblo, pero era plana y verde, solo había una casa, nada más, un cielo azul. Mi abuela, que es una de las almas más cercanas a mí y que ya no está entre nosotros, pero estaba, y un sol con cara que se parece mucho. Hay símbolos así de Mitra, por ejemplo, en el zoroastrismo hay símbolos de un sol con rostro. Y mi abuela señaló esa cosa y me dijo su nombre. Y entonces, de hecho, empezó una especie de mezcla de pesadillas. A veces había sueños mágicos muy hermosos, pero esa imagen aparecía muchas veces en ellos. Durante la noche, mientras yo estaba despierta, sentía miedo. Después entendí que era un símbolo neutral. Aún no sé qué es, pero me acompañaba y observaba en esta aventura. ¿Esto continuó durante esos 5 años solo con ese símbolo o con otros variantes? Este símbolo aparecía ocasionalmente como observador y las pesadillas ocurrían en los mismos mundos. O sea, tienes esa repetición. Cada noche te duermes y vas al mismo lugar. Aunque las historias cambien, el mundo es igual y las criaturas sienten lo mismo. Esas criaturas malvadas en ese entonces, así como las vivía. Y entonces, ¿es cierto que en el momento en que encuentras la clave de ese sueño que se repite constantemente, deja de repetirse? Absolutamente sí. ¿Cómo sucedió eso? Aprendí a soñar conscientemente para así poder despertar de los sueños de forma consciente. Y descubrí diferentes maneras en las que puedo despertar dependiendo de qué tan profundamente esté dormido mi cuerpo. Y luego la interrupción de ese ciclo sucedió de una manera muy espontánea. A los 8 años le conté esto a una amiga de la familia y ella me dijo: la próxima vez que tengas pesadillas, solo llámanos a todos nosotros, en este caso a mi familia, en el sueño, y nosotros lucharemos contra los monstruos. Y eso fue exactamente lo que pasó, y en ese momento esas pesadillas se detuvieron. Como ahora veo esto solo como una manera en que la niña en mí se conecta con su fuerza interior y puede decir: no quiero esa energía ni eso dentro de mí.
Y esas pesadillas comenzaron porque fui al jardín de niños cuando tenía 3 años, donde como una niña muy, muy inocente y pura, realmente muy ingenua, pura y buena, no entendía este mundo y así las energías, la energía pesada en él. Fui maltratada por todos los niños, era un año menor y me encerraban en los armarios. Yo era muy introvertida, me sentaba y dibujaba. Para mí, dibujar lo era todo a esa edad y ellos simplemente me insultaban, me golpeaban, me robaban mis cosas para dibujar y de alguna manera ni en las pesadillas ni en esa experiencia en el kinder encontraba suficiente comprensión por parte de los adultos. Entonces ellos lo... ¿Tú lo ocultabas, me perdón por interrumpirte, de todos que eso estaba pasando o lo compartías? Lo compartía, pero simplemente no lo tomaban en serio porque eres una niña y como niña no se supone que pienses como un adulto. Pero yo de alguna manera pensaba como una persona madura y así de alguna forma me dejaron sola en esas experiencias. Pero ahora pienso que es para bien porque muchas personas necesitan aprender a quedarse solas con sus mayores miedos, tanto en el mundo físico como en el interior. Muy bien dicho, luego retomaré ese tema, pero dime sobre los sueños lúcidos. ¿Cómo es que un niño de 7 u 8 años aprende sin leer libros, sin comprar un programa ni seguir pasos, sin internet? ¿Cómo te das cuenta en algún momento y entiendes que esto es otro tipo de ilusión? Creo que por necesidad. Es un poco como en la vida, si lo piensas, muchas personas despiertan eso que llamamos despertar espiritual, despiertan como consecuencia de algún trauma fuerte o evento, algo que viene y nos golpea en la cara. Y simplemente o nos hundimos completamente y nos perdemos en esa cosa o despertamos y encontramos alguna fuerza interior. Y para mí ese fue el proceso, porque esas pesadillas eran tan insoportablemente desagradables para mí. Simplemente desperté. Desde temprano, cuando empezaron esas pesadillas, comencé a soñar lúcidamente. Y de ahí lo que para mí es más interesante porque es una gran metáfora de mi vida y de cómo ahora enfrento mis miedos reales. ¿Cómo pasó eso? Venían, me alcanzaban y la sensación era muy desagradable, como una especie de molestia física, como si alguien te estuviera hurgando en la espalda y entraba en un túnel gris y despertaba. Sabía que ese era mi camino para escapar de la pesadilla. Si seguía huyendo de los monstruos, esa pesadilla no terminaría. Y en realidad, si les permitía, o sea, si decidía dejar que me atraparan, en realidad me liberaba. Y ahora, ¿cómo lo interpreto hoy? Bueno, cuando tengo mucho miedo en mi vida o una sensación desagradable, simplemente me relajo y le permito estar en mi cuerpo. Y de alguna manera... Y simplemente se desvanece. Simplemente se desvanece. Es como aprender a no tenerle miedo al miedo. Eso es muy profundo porque a veces pensamos que le tenemos miedo a una persona en particular o a algo que ha dicho. Pensamos que eso nos impide hacer algo por nosotros mismos, pero rara vez llegamos a tenerle miedo al propio miedo. Eso es una paradoja, ¿verdad? Cuando entiendes qué es realmente tu miedo, ¿cómo lo defines? El miedo es todo lo que está relacionado con la ilusión de este mundo, es decir, la ilusión de que perdemos, de que morimos, de que desaparecemos, de que nos lastiman, es decir, cuanto más existimos en la sensación de esta ilusión, más experimentamos eso que se llama miedo. Eso lo asocio con la limitación de la realidad física cuando solo estamos en ella. Varias veces ya usas el término realidad física. ¿Cómo llegaste siquiera a los otros mundos? ¿Qué te pasó para darte cuenta de que hay más? Pues siempre he sabido que hay más, pero he pasado por muchos periodos de negación. ¿Cómo qué, por ejemplo? Esa cosa, ¿Qué negación? Por ejemplo, de adolescente dices, esos son tonterías. Sí, por ejemplo, digamos, en un momento empecé a ver la energía que baja de la tierra en forma de gotitas y pensaba que estaba lloviendo y empecé a verla cada vez más, especialmente en lugares donde hay mucha naturaleza. Estaba segura de que llovía, pero al salir no llueve, solo gotea. Yo lo veo, ¿sabes? Veo esa lluvia varias veces. En ese instante comprendí intuitivamente que eso es energía prana que simplemente percibo.
Y aún así, en un momento de mi vida, al principio de mis 20s, me alejé muy categóricamente y me separé de ese conocimiento sobre todas las cosas que siento y veo. Y eso fue muchas cosas desde que era adolescente, porque mi mamá hacía masajes y yo aprendí junto a ella. Puedo tocar a alguien y saber de inmediato dónde le duele y dónde presionar. Eso es otra de esas cosas que realmente no me he cuestionado mucho por qué sucedía. Puedo hacer eso, sobre todo cuando me concentro ver la energía de las personas y demás. Recuerdo que de niña, otra vez en el kinder, no podía dormir la siesta al mediodía y ¿qué hacía? Pues miraba al cielo y veía esas cosas. Hojitas que parecían moverse y juntarse porque con el fondo del cielo se veían más claras. Es justo eso que sale de la epífisis. Ignoré esas cosas en una etapa de mi vida, aunque también las necesitaba. Seguro, seguro. ¿Y cuándo lo redescubriste? Por ahí de los 20. 4, 5. Entonces simplemente empecé de nuevo a abrirme a eso desde mi propia perspectiva, porque esa es la razón por la que necesitaba ese alejamiento. Una apertura inicial más consciente hacia estas cosas es darse cuenta de que existen, de que hay otras personas que entienden, ¿verdad?, sobre el mundo que llamamos más allá de lo físico. Pero en realidad son una y la misma cosa. Entonces yo tenía 14 años y me encontré con la realidad de los gurús, del yoga. Dilo. ¿Quieres decir porque dijiste hace 3 años que no quede la impresión de que hace 3 años tenías 14? Sí, solo estoy dando un poco... No, todo está... O sea, tenías 14 cuando dejaste eso, viste esa parte quizás comercial. A los 14 me abrí por primera vez, más conscientemente, entendí que existían esas cosas y eso continuó en mi adolescencia. Un poco de rechazo desde el punto de vista de que no me gustaba que todo estuviera de alguna manera encasillado en un marco. Hay un estigma, tienes que tener un gurú y esa idea de la iluminación, de un camino muy difícil que tienes que recorrer. Sí, de ahí vino ese cierre a lo largo de los años y el propio despertar que llevó a lo que soy ahora, que para mí es el mayor despertar en el transcurso de mi vida hasta ahora, sucedió hace quizá unos 4 años, como resultado en realidad de una ruptura, una situación humana muy trivial. Pero algo en el caso simplemente hizo que todo mi mundo se viniera abajo, mi percepción de mí misma, de todo. En ese momento tuve que reencontrarme atravesando mucha oscuridad y desesperación. Al hablar de oscuridad, ¿hubo algo específico que te diera ese conocimiento? ¿O más bien practicabas sola, entendías, recibías algunas señales y las seguías? Más bien sola. Quizá hace como 1 año y medio empecé de nuevo a abrirme, digamos, a cosas externas. Como te compartí, me gusta mucho Eckhart Tolle. Él me ha ayudado mucho. De verdad, he dado un gran salto en mi vida gracias a él. Pero al principio empecé sola, porque necesitaba encontrar de alguna manera mi propio camino, a través de mí misma, vivir esas cosas. Y de alguna manera creo que eso es muy importante para todas las personas, porque hoy en día hay de todo como información, como caminos, como oportunidades, pero tenemos que filtrarlo a través de nosotras mismas, vivirlo, pasarlo de tal manera que se integre y no solo creer, sino saber. Sí, eres más una persona que lee o que practica, es decir, ¿prefieres experimentar y luego explicarte las cosas? ¿O primero conocer la explicación y después probarlo? Soy más de practicar y luego busco confirmación de lo que practico, pero también sucede al revés. No es raro que escuche o lea algo y lo pruebe, pero más a menudo lo que leo es algo que ya he experimentado. Simplemente lo confirma y amplía aún más ese conocimiento, esa comprensión. Eckhart Tolle, ¿qué es lo que más, qué conclusión o conocimiento te viene de él en este momento? ¿Qué es lo que has tomado de él, lo que llevas dentro de ti y te acompaña de él? En primer lugar, que somos conciencia, somos todo lo que pensamos que debemos ser.
Él está en nosotros, no hay necesidad de convertirnos en algo, y la manera en que Él nos propone llegar a esa conciencia es simplemente quedarnos en ese estado de neutralidad, especialmente cuando tenemos experiencias, pensamientos o sentimientos negativos más fuertes, permitirles existir como posibilidades en esa neutralidad, sin apego. En mi opinión, esto limpia rápido a la persona de la ilusión de las experiencias negativas. Sabes, a mí me pasa seguido, ya llevo 11 años en el espacio público y muy seguido me pasa que después de haber hecho algo obviamente bien, sí, no puedo admitir que es así por un lado y por otro, arraigar aún más esa actitud de duda en mí mismo. Y me doy cuenta de que hago esto gracias a esa misma fe y esa conciencia de que todo es igualmente posible. ¿Entiendes? Como idea, cómo lo hacemos en la práctica. Entrar en lo neutral por más tiempo para honrar la emoción, dejar que pase pero no fingir que no existe. Lo que me ayudó a aprender a conectarme con esa neutralidad fue mi relación con la muerte, con el tema de la muerte, mejor dicho. Es un tema que me intrigaba mucho desde que era adolescente y en general esta idea de la transitoriedad, de que esta vida, este viaje terminará en algún momento. Eso pone una perspectiva en la que los problemas, eso que llamamos problemas y dificultades, no son muchos, no son tan significativos, pero en un sentido más profundo. Lo que he experimentado en esos momentos de tocar fondo y de caída interna, que ahora me suena gracioso decirlo así, pero en ese momento así lo vivía, en realidad era un consuelo de la idea de la muerte. Recuerdo cómo toqué un fondo muy, muy profundo en el que me vino el pensamiento, estoy en el fondo, pero yo le doy significado de bueno o malo a las cosas. Y en ese momento simplemente solté el positivo y el negativo y caí en esa neutralidad y fue esa sensación de que ahora me permito morir, pero no se lo imaginen como una persona que quiere hacerse daño, ¿sí? O sea, no hablamos de pensamientos suicidas, solo de esa sensación de querer desaparecer o dejar de existir y una sensación de consuelo y tranquilidad. Nada de lo que te pasa es tan serio. Sí, que incluso si ocurre lo peor, todo tiene su final. Porque en realidad, esta realidad que vivimos aquí es una especie de ilusión, es como un juego. Más allá de esto está la muerte, la verdadera vida. Bien dicho. Ahí es donde hay neutralidad y estamos más allá de lo dual. Yo lo siento en mí. El estoicismo habla de recordar la muerte. Marco Aurelio se recordaba diariamente que podría ser su último día. Cuando leí por primera vez Meditaciones de Marco Aurelio pensé, está bien, este hombre es genial, pero esto es demasiado para mí. Pero después me di cuenta de verdad de la fuerza que tiene precisamente de esa manera, ¿verdad? No se trata de apresurarte a terminar, sino más bien de apreciar todo para no perder la importancia de las pequeñas cosas, realmente de las cosas esenciales, porque cada día es una suma de las cosas más pequeñas y diminutas que forman el momento, forman el día, forman el evento, la semana y así sucesivamente. Y eso de alguna manera te mantiene en el camino, mientras que lo otro lleva al peligro de que realmente pienses que tienes intentos infinitos físicamente por ahora. Absolutamente, y realmente también hay mucho. Así que ahora expliqué más la idea filosófica de la muerte en mi vida, pero también tengo un ejemplo bastante práctico de eso. Te conté sobre mi abuela, ella era en ese momento la persona más cercana a mí en el mundo, simplemente esa persona que me entendía completamente y que tenía la capacidad de amar incondicionalmente. Para mí ella fue un ejemplo increíble en ese sentido. Y recuerdo el 1 de marzo, que normalmente es el día en que tejíamos Martenichki juntas y ella me enseñó a hacerlas. Tengo muchos recuerdos de eso. ¿Dónde fue eso?
Solo quiero preguntar porque me da mucha curiosidad. Eso era en el pueblo de mi abuela Valgarín, región de Jarmanlí, ¿Bulgarín? muy lejos. Sí, ok. Pueblo de Bulgarín. Es la primera vez que lo escucho. Sí, es un pueblito muy pequeño, así, un pueblo. No hay montañas, no hay mar, pero tiene esa energía de mi abuela y yo sigo yendo ahí cada año. Esos recuerdos de mi infancia con mi abuela, ahora imaginen una etapa después, cuando yo ya tenía 21 años. Aunque ya entendí algunas cosas de la vida, sigo con una actitud negativa y desquitarme con el mundo y con los demás, y sí, que los demás tengan la culpa de mis problemas. El 1 de marzo mi abuela me llama y me dice, Ani, ¿cómo estás? Con la voz más dulce. Y yo de inmediato empiezo a comportarme de manera cortante y grosera con ella. Y ella ni siquiera mencionó el 1 de marzo porque sintió que yo estaba llena de mucha ira, Furia. indignación, furia. No recordaba la razón, no había ninguna. ¿Alguna razón? Sí, una tontería. Y al final ella me dijo, te amo. Pero yo estaba tan enojada por dentro que a propósito colgué el teléfono de mala gana. No dije nada y unas horas después mi hermana me llamó y me dijo que había encontrado a mi abuela fallecida en su departamento. Y eso fue un shock increíble. Pasé por culpa, arrepentimiento y llanto, pero Eso es duro. eso fue un regalo de parte de ella, porque muy pronto después de ese caso me dije, bueno, ahora puedo elegir vivir con culpa y arrepentimiento toda mi vida. O puedo elegir hacer lo que ella hubiera querido. Ella hubiera querido que yo fuera feliz y me dije, no pude decirle eso en ese momento. Te quiero, pero ahora voy a vivir cada día tratando de dar ese amor incondicional que ella sabía dar y decir te quiero a todo lo demás. Entonces, desde una posición, ¿verdad que hablamos? Por años no me llevé bien con mi papá ni con mi mamá. De hecho, mi abuela era esa persona para mí, pero ella se fue. Me quedé con unos padres que no entendía ni sentía conexión, pero poco a poco empecé a quedarme. Cuando quiero colgar el teléfono o azotar la puerta, regreso, abrazo a la persona y le digo, te quiero. Y simplemente superar eso dentro de mí y elegir decir te quiero, porque es un hecho y yo lo tengo esa experiencia. Cualquier conversación puede ser la última conversación, de nuevo en el contexto de esta vida. En realidad fue un regalo de ella que me dejó para darme la opción de cambiar. Gracias por compartirlo, es muy valioso. ¿Por qué nos cuesta decir te amo? Porque nos importa mucho tener la razón. ¿Con qué? ¿Sobre qué? Sobre nuestras creencias, nos importa mucho tener la razón y ser validadas en nuestras percepciones, en lo que sentimos como emoción, en lo que creemos que define nuestra realidad. Creo que por eso a veces nos cuesta decir te amo, porque separamos las cosas. Por ejemplo, te enojas con tus padres pero los amas y no ves esa paradoja en ti, así que piensas, si estoy enojada no puedo decirles te amo y ellos, ambas pueden coexistir. Puedes no estar de acuerdo e incluso sentir enojo hacia alguien en ese momento. Pero también existe lo otro. ¿El amor hacia él? El amor es importante. En mi opinión, he aprendido a alejarnos un poco de nosotras mismas, de esa persona y regresar a la neutralidad para que incluso en momentos difíciles y bajo emociones intensas recordemos que en el fondo amamos. Y eso en realidad es lo más verdadero. Lo otro pasa, la ira pasa. La ira pasa, de hecho sí, yo he tenido muchas situaciones así en las que recuerdo aquella, no sé si la conoces, la gran parábola y esto también pasará, que simboliza precisamente esa neutralidad. Cuando a la persona le dicen, pero tu hijo, y esto, y esto también pasará, o te quitaron el caballo, esto, y esto también pasará, luego pasa otra cosa, y esto también pasará. Él siempre responde así y de esa manera muestra esa infinitud, esa apertura, que por un lado está listo para todo lo que sucede, pero al mismo tiempo no da nada por sentado de lo que le pasa.
Así, tanto lo malo como lo bueno se perciben de una manera un poco diferente, lo cual sé que suena filosófico y difícil, pero realmente con personas como tú esto se confirma al contarlo hoy. Cuéntame un poco más sobre esa división, porque antes de empezar también mencionaste otra cosa. Cuando hablábamos tanto de Bulgaria como en general sobre esta etiqueta nuestra de separar lo espiritual de lo material y lo físico, como si de esa manera realmente pusiéramos todo, como si solo hubiera dos figuras, y así dejamos pasar todo el espectro de tantas realidades y mundos, y sobre todo conocimiento, knowledge, información, sabiduría que está a nuestro alrededor. Absolutamente, y esa división existe tanto entre las personas que se clasifican como espirituales, como entre las personas que eligen creer que no hay nada más allá de lo material. Para los primeros, esto se ve como yo para ser espiritual tengo que seguir ciertas reglas, rituales, por lo tanto, muchas cosas del mundo material simplemente las van a, ¿cómo decirlo? No les van a poner un tabú, por ejemplo, el dinero. Y ya, Eso es todo. o la ropa. O la ropa, o la ropa, o la apariencia, o el trabajo. Mientras que las personas que eligen vivir esta realidad, ya sabes, de ver para creer, dicen, yo no creo en esas energías, en esas cosas. Y esta división es normal que exista en nuestro mundo dualista. Mi misión completa y mi viaje en esta vida, la razón por la que elegí esta experiencia es porque estoy aquí para vivir muchos puntos de vista extremos y opuestos. Sí, para que en algún momento pueda unirlos. Esa es mi experiencia, parte de mi tarea elegida aquí, que ahora tengo clara. Antes no era así. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Cuando empecé a conectarme más con mi alma, con el canalizador y con las meditaciones, simplemente vino como un conocimiento. Cuando recibes información así, lo sabes y no necesitas dudar, simplemente está en ti. Pero normalmente sucede que en algún momento simplemente te llega como Que te llegue, simplemente que te caiga algo bueno. que te caiga algo bueno, pero lo que creo que es importante que nosotros como personas entendamos es que en un principio somos energía, en un principio somos en realidad algo que está más allá de este mundo, pero eso no minimiza la experiencia que tenemos aquí. Y de hecho, cuando entendemos eso, podemos unir las cosas y dejar de dividirlas. En mi vida, digamos, eso se ve muy claro en mi trabajo. A través de mi trabajo, ayer tuve una reunión con la contadora, facturas, administración, cosas técnicas, conversaciones con personas. Hablamos sobre posicionar esta película en el contexto de Hollywood, por ejemplo. Ejemplo, usar programas técnicos e inteligencia artificial en pantalla. Absolutamente, aprender idiomas, alemán, inglés y así sucesivamente, cosas que son parte así del mundo material. Pero cuando estás conectada con tu esencia espiritual, tienes esa comprensión de la neutralidad. Además del mundo dual, hay una experiencia dentro de ti que no es dual. Tú entras en todo esto con una energía diferente y percibes la otra dimensión de las cosas. Y de hecho te conviertes en una especie de puente entre esas dos realidades. Y la gente lo siente. ¿Crees que hay otros con esa tarea específica como tú? Porque de lo que dijiste, la conclusión es la siguiente. Podemos y es necesario jugar el juego físico, es decir, estar presentes aquí, ser lo que somos, pero al mismo tiempo tener la conciencia de todo lo demás y recordárnoslo, usar esa información. ¿Crees que hay personas que, por ejemplo, o tú mismo te consideras una de esas personas que están en medio como un puente y personas que están más en un extremo o en el otro? Sí, me identifico como un puente porque veo en mi comunicación con las personas, sin importar a qué extremo se inclinen, que de alguna manera logro adaptarme a las creencias de la persona, respetarlas y tal vez abrirle un poco la mente hacia lo otro.
Por ejemplo, si esa persona está muy, como decimos, en las nubes, presentarle la idea de que el hecho de manejarse bien materialmente, de manera práctica en la vida, no es menos espiritual. Ustedes tienen este estudio físico, este lugar, ¿verdad? Lo han logrado con esfuerzo y también llevan la contabilidad de las cosas. Exactamente, cuando lo dijiste, literalmente lo primero que me vino a la mente es que después de estas grabaciones, porque llega un cierto periodo del mes, otra vez hay que preparar documentos, otra vez todo tiene que estar en orden, todo tiene que enviarse, revisarse, tomar fotos de los estados de cuenta bancarios y así sucesivamente. Eso es una parte que tal vez, mira, me permito hablar en nombre de las personas que nos ven, ellos no lo ven y precisamente porque no se ve, es como si no existiera. Sí, pero para nada es así. Sí, para nada es así. Entiendo a quienes eso les resulta muy desagradable porque yo también lo he vivido. Cuando estás en la naturaleza y te conectas con todo, experimentas dicha. Y en ese momento no quieres pensar en nada relacionado con este mundo material y físico. Pero eso es otro extremo. No digo que no pueda ser. Para algunas personas eso será lo correcto. En este momento. Somos diferentes. Pero lo que yo siento como quizá mi misión y el mensaje que puedo dar a las personas es que a lo largo del día, si tomamos solo un día, somos como un bailarín. Hay música con muchos instrumentos diferentes. Primero bailaremos al ritmo del violín, luego con los tambores y después seguiremos la voz del cantante. Y de hecho, de la misma manera, este momento en particular, por ejemplo, en mí, en este momento, me lleva a conectarme conmigo misma y a contar historias, a hablar contigo. Pero tal vez cuando llegue a casa tendré que sentarme y poner en orden mi contabilidad. El hecho de que pasemos por diferentes, ¿cómo decirlo?, sensaciones de la vida no significa que una sea menos importante que la otra. Simplemente cada momento tiene su tarea importante, por así decirlo. Y en mi opinión es mucho más fácil la vida cuando aprendemos a aceptar todos estos aspectos de la existencia. Y cuando estamos en esos momentos de máxima dicha, por ejemplo, en la meditación o al hacer algo que amamos. Soy bailarina y para mí es una gran expresión del flujo, como se dice, pero aceptar esos momentos, así como los momentos en los que tenemos que hacer algo que parece muy físico, material, molesto, tal vez aburrido. Tengo que sentarme en la tabla del SAT. Por ejemplo, una tabla. Una tabla, sí, pero aquí está de nuevo la paradoja, que cuando aceptamos estas cosas y no las separamos tanto, las experiencias. También puede ser placentero al hacer tablas. Absolutamente. Muy bien dicho, es muy importante que lo hayas mencionado y te lo agradezco mucho porque para mí también es muy importante que las cosas no parezcan unilaterales, que no parezca que nos estamos esforzando con las manos, trabajando duro y las cosas no salen bien. Nada de eso. Tengo más preguntas y quiero seguir para no olvidar mis ideas. Tú estás en esta industria antes que nada. ¿Cuáles son tus películas favoritas para ver? Para ver. Sí. Ay. Para verlos y luego hacerlos, es decir, participar. Mis películas favoritas, como la música, son las buenas. Así es. Quizás el único género que no puedo apreciar tanto es el de terror, pero aparte de eso... Dame un título. Esto es sobre títulos de películas. Se me ocurre El Atlas de las Nubes. Oh, esa es una gran película. He leído el libro, pero me gusta más la película. Tom Hanks interpreta el papel principal, muy único. Al principio no se entiende nada, al menos yo, la primera vez. Sí, no se entiende nada, sí. La segunda vez tomé notas. Eso es muy interesante que lo menciones y me recuerda que debo ver de nuevo El Atlas de las Nubes. ¿Cuál es el mensaje clave de esa película? Por favor, dime. Pero rápido, porque también quiero que hables de otras películas. En la película se trata de, ya sabes, las mismas almas que tienen... No solo objetivamente. De manera completa a través de diferentes vidas, sobre la reencarnación y las conexiones entre las distintas vidas. Para mí, lo que realmente me conmovió de esta película fue esa nostalgia y ese sentimiento que he tenido toda mi vida sobre mis otras reencarnaciones y mi conexión con otros mundos. También lo viví en la película solo al ver. ¿Dónde se sintió más fuerte? ¿Cuando estaban avanzando juntos o cuando estabas solo y atrás en tiempos de menos civilización? Pues diría que más bien en general en todo ese entrelazamiento.
Por eso me gustó más la película, ya que en el libro cada época se narra una tras otra, de la más antigua a la más moderna. La más futurista. En la película ellos viajaban entre épocas. Y si te distraes, te pierdes de todo. Ya ni sabes a dónde fuiste. Un verdadero desastre. De verdad. Bien, ¿otro? ¿Otra película? Esto es completamente distinto en género. En Netflix hay un programa documental que se llama Abstract o Abstracto en búlgaro. Cada episodio presenta a un artista diferente. Puede ser un ilustrador, puede ser una persona que... Hubo alguien que diseña zapatos, una arquitecta que crea muebles hechos de material de camarón, cosas muy innovadoras, y cada episodio tenía un estilo que se ajustaba al arte de la persona. Por ejemplo, el ilustrador incluyó muchas ilustraciones y animaciones en el episodio, algo que también me inspira mucho. No tiene ese, ¿verdad?, lado metafísico y esa sensación. Pero tiene un lado muy artístico. Un lado muy artístico, lo cual me impresiona. Ver a personas que no parecen conectadas con lo espiritual o no se consideran así, pero simplemente ves cómo la creatividad fluye a través de ellas. De verdad. Así de simple, hierve. Y cambian el mundo incluso sin darse cuenta de que el cambio que hacen a nivel material afecta todo lo demás. Afecta todo lo demás. Como dijiste, además de las muchas películas que me gustan de ficción, también me gustan mucho los programas de viajes. O sea, últimamente me gustó mucho Gordon Ramsay. Por el mundo, recorriendo continentes, cocinando, aprendiendo culturas, y admite que uno de los chefs más elitistas y reconocidos en realidad está aprendiendo cómo se hace eso. Y un chino en la calle con el mismo sartén de hace 5 años le cocina a él, ¿entiendes? Y eso es impresionante, y ves cómo se le enciende el fuego por dentro, la inspiración para seguir haciendo lo que hace. Ese tipo de viajes tipo National Geographic, cosas que hay por el mundo también me parecen muy interesantes. Sí, a mí también. En general, las culturas y los distintos idiomas muestran tanto similitudes como su forma única en esa diversidad. De hecho, es una de las riquezas del mundo en el que vivimos. ¿Cómo una cosa se manifiesta en la diversidad? Sí. En lo múltiple. Bien, un título final de otra película en otro ámbito. Puedo hablar de una película documental en la que trabajo ahora y que me inspiró mucho, sobre los bomberos en Estados Unidos y los llamados first responders, como las personas que brindan primeros auxilios. Es otra experiencia interesante, como algo que aparentemente está en el mundo material. Absolutamente. Una película. No llegué por casualidad, sino para ayudar a contar esta historia. Y en este caso es la historia de unas personas que hacen un trabajo puramente social. Un trabajo en el que no pensamos en detalle lo que significa, y por eso creo que tiene tanto sentido que sea contado. Porque vemos a personas que no solo van físicamente a sacar a otras personas de la muerte por incendio o accidente, pero personas que brindan apoyo emocional a, ya sabes, por ejemplo, una madre que ha perdido a su hijo. Literalmente personas que están ahí y hacen algo que es mucho más que eso. Por ejemplo, si vendes tazas, tienes que estar ahí y de alguna manera cargar con ese peso de la tristeza. Son como ángeles físicos. Son como ángeles físicos, lo dijiste muy bien. Lo compartiré con el equipo, podemos usarlo. Eso con mi mejor amigo. Su papá es bombero desde hace muchos años y me ha contado sobre situaciones similares en las que no estaba claro si siquiera iban a salir con vida. Aunque el edificio arde, entras y rescatas a la gente sin dudar, lo cual es increíble. De verdad, así que eso es... Oye, ¿sabes en qué estaba pensando mientras lo contabas? Que no le prestemos atención de forma positiva indica que hacen muy bien su trabajo. Sí. ¿Verdad? Porque si están haciendo su trabajo, entonces nosotros eso no nos afecta tanto. Eso indica que ya salvaron, el caso está cerrado y tuvieron éxito, aunque a veces no es así. Cuéntame sobre una pregunta. ¿Por qué te pregunté sobre las películas? Porque una de las grandes que está detrás de mí
Se llama Génesis. Esa es una de las películas de Cristóbal Nolan que cambió por completo la industria del cine con lo que mostró ahí. Pero ¿por qué te pregunto? Adentro hay una escena de Leonardo DiCaprio, quien está entrenando a una de sus estudiantes, por así decirlo, no sé cómo se llama, en el mundo de los sueños lúcidos y manipulados. Él la lleva a un sueño lúcido, un sueño dentro de otro. Cuando él está en una cafetería le pregunta algo. Ella no sabe que está soñando, ¿entiendes? Él le hace la pregunta, ¿recuerdas cómo llegamos aquí? ¿Y por eso lo entiendes? De alguna manera, él le explicaba que en un sueño nunca puedes saber cuándo comenzó. El otro día lo platicábamos con Valia. ¿Podemos recordar entre nosotros cuándo llegamos exactamente? Me interesa saber tus reflexiones sobre esto. Si tienes experiencia con sueños lúcidos, sabes que el sueño te coloca en un lugar y ahí te das cuenta que estás dentro. ¿Por qué sucede esto? Absolutamente. Pues el sueño en sí es una metáfora del sueño que vivimos y es la misma pregunta que nos hacemos cuando empezamos a despertar. En mi caso, llegó un conocimiento muy claro en un momento, hace quizás unos 2 o 3 años, que en ese momento lo interpreté de una manera y ahora lo entiendo de otra forma. Pero en ese momento el primer pensamiento que tuve fue, entre el creador y yo hay un contrato, yo estoy aquí, he venido aquí a propósito para olvidar y no recordar de dónde vengo y quién soy, pero lo recordaré. Y para mí es importante hacerlo porque de esa manera podré ayudar a los demás. Y ahora he llegado al punto en el que me di cuenta de que muchas personas, por no decir tal vez todos, van a experimentar exactamente esta idea del despertar, pero de una manera u otra todos venimos con este acuerdo de olvidar aquí y recordar. Y de hecho, este proceso de recordar, de tomar conciencia, es parte de la razón por la que estamos aquí. Es una experiencia muy emocionante, pero también tiene su propio significado, un significado no solo para nuestra vida personal, sino también para la vida de los demás. Cómo a través de este despertar empezamos a influir en nuestro entorno, en toda la humanidad. Sí, de hecho, eso es en lo que estaba pensando, fue en las antiguas culturas indias Valia Maya, el sueño o hindú, me equivoco, ahí la ilusión maya, así se llama, En el hinduismo sí. ¿verdad? En el hinduismo es maya, por eso. Es un sueño colectivo y enorme, con una interesante metáfora física. Es un sueño dentro de otro y a la vez todo es un despertar. Todo es un despertar y creo que ahora es más fácil para las personas. Así lo siento, pero según mi experiencia, para mí personalmente ha sido muy difícil. Justo eso iba a preguntarte, lo tenía en la punta de la lengua. ¿Tú cómo y cuándo lograste superarte a ti mismo para empezar a hablar más abiertamente de todo eso que eres tú? ¿Cuándo y cómo encontraste la fuerza? Seguramente no te fue fácil. No es porque haya tenido mucho, he hablado y compartido cosas toda mi vida y muchas veces naturalmente, de alguna manera, me han avergonzado por eso o me han humillado en ese momento, así es como lo he vivido. Diría que apenas recientemente empecé a hablar de eso, así como hablo de haber terminado un proyecto de trabajo o de haber lavado los platos. Empecé a hablar con cada quien según lo que sé que le resulta cómodo, porque yo creo absolutamente en la libertad de elección de cada persona y en que no debemos imponer nada. Pero empecé a compartir estas cosas de mí misma. Por ejemplo, una conversación como hoy soñé con Bain Saduno y pasó tal cosa. Es difícil, lo admito, incluso ahora, imaginando que esto es una entrevista, ¿no? Lo verán personas que me conocen y que en absoluto me asocian con estas cosas. Hay un miedo al rechazo y a la crítica, pero eso viene de ese pasado por el que he vivido. Y en parte porque he entendido la ilusión de ese rechazo en el pasado. Sé que ahora, aunque surjan esos miedos, siguen siendo parte de la misma ilusión colectiva. ¿Cómo logras compartir sin imponer? Con mucho amor,
Simplemente tengo mucho, mucho amor por las personas en mi corazón. Compassion en inglés se traduce como compasión en búlgaro. Compasión. Compasión, ¿verdad? Sí. Compasión y simpatía. Y creo que ese es al menos mi camino. Tal vez no para todos, pero simplemente es una sensación de que realmente puedes sentir amor por todo, por todo, por todos. Incluso cuando tienes críticas hacia él, incluso cuando no estás de acuerdo con él o cuando ves sus limitaciones, como él mismo elige limitarse, pero no tendría esa compasión si yo misma no hubiera pasado por todos esos espectros de esa falta de conciencia y los hubiera reconocido en el proceso. Y sé que esa es una de las razones por las que elegí este camino para recordarme, porque no para todas las personas este camino tiene que ser tan confrontativo y tan pesado. Yo realmente, cuando era adolescente, tuve pensamientos suicidas, bulimia, trastornos mentales, como los llamaríamos ahora, depresiones muy fuertes y cosas con las que no todas las personas tienen que enfrentarse para poder, digamos, despertar. Pero yo lo elegí quizá justo para eso. Ahora, cuando me siento y hablo con una persona que, digamos, siente mucho miedo o mucha resistencia hacia algo, poder entenderla y en realidad a través de esa comprensión eventualmente puedo ayudarle un poco a cambiar un poco su punto de vista, pero no de una manera que lo haga sentirlo como violencia. Eso es un arte, ¿sabes? Sí, diplomacia espiritual. Eso está bien. ¿Cómo se me ocurriría? Genial. Entonces hoy inventamos dos cosas, la diplomacia espiritual y que los bomberos son los ángeles físicos. Sí, me gustan ambas. Me gustó mucho la diplomacia espiritual, jajaja. Cuéntame sobre el canalizador. El canalizador es una experiencia muy nueva. Sí. Ustedes tienen gran papel e influencia. ¿Qué entiendes por canalización? Olvídanos a nosotros. ¿Qué entiendes por canalización? ¿Qué es eso para ti? ¿Cómo lo descubriste? En general, cuéntame todo. ¿Cómo lo descubrí? Escuché sobre Bashar en su canal. ¿Por primera vez? ¿Por primera vez? ¿En serio? Absolutamente. Wow, genial. Hace como 3 meses dije, voy a ver quién es ese. Mi primer pensamiento fue, si alguien puede canalizarlo, ¿por qué yo no podría conectarme con, ya sabes, algunos extraterrestres? Ese fue mi primer pensamiento. Abro el canal de Dari Lanka y él empieza a hablar de una manera súper así expresiva, emocional, y yo digo, no, ese no es para mí. Mucha esa energía, no sé, no puedo, pero me dio curiosidad, digo, escucho sobre esos 5 pasos que él, ya sabes, propone. Ahora en mí viven muchas cosas así, lo intuitivo, pero también lo racional, y siempre uso mucho ambos. ¿Sabes? Para mis percepciones, escucho eso y, ok, me olvido de eso. Mi cerebro comienza a procesar y digerir esa información internamente. Y 3 días después me doy cuenta de que empiezo a pensar en mis amigos y ejemplos de mi vida que me doy cuenta que han hecho exactamente eso de lo que él habla. ¿En serio? Sí, pero exactamente eso. Seguir tu pasión sin ningún apego al resultado en el camino, ser consciente de esos aspectos internos, ¿verdad? Creencias internas, seguirlas. Creencias que sí, y dejar que las cosas pasen solas. Y simplemente empiezo a ver que esto existe en ejemplos reales en mi vida, en las personas a mi alrededor. Entonces empecé a escucharlo más. Pero algo dentro de mí me molestaba mucho acerca de ese canalizador porque... O sea, ¿te molestaba para que lo hicieras o para que no lo hicieras? Que yo lo hiciera, porque como te comenté, he tenido problemas con las autoridades diciéndome que no soy lo bastante espiritual para ciertas cosas. De alguna manera yo lo sentía como algo incorrecto para mí. Creo que cada persona ya es todo y tiene el potencial para todo. Simplemente es cuestión de elección. Y me dije, pues tal vez yo también puedo hacerlo. Empecé a investigar y vi que la gente lo hace algunos lo hacen con personas fallecidas, sus seres queridos, con conciencias universales, extraterrestres y así sucesivamente, con el yo interior. Y yo, en cuanto escuché eso de
El yo superior, o como prefieras llamarlo, Superior. la parte superior de nosotras que está conectada con el todo, y yo sabía que tenía esa conexión. De todas formas, Sí. Hay momentos en que ese conocimiento llega de repente, de forma instantánea. Sin embargo, me interesaba explorarlo a través de lo que la gente llama canalización, y empecé. Aún lo estoy explorando y es reciente, pero en este breve tiempo que lo hago, lo que surgió para mí fue volver a seguir mi intuición y mi propia manera de hacer las cosas. Y eso es precisamente un estado específico en el que vuelvo a ponerme en neutralidad. Pero en ese estado también hay una característica mía, como una especie de juego o picardía. ok. Es como si en mi mente fuera una niña, sin apegos, pero así me conecto más fácil con las conciencias y eso, mi yo superior, porque eso funciona para mí. Simplemente en ese momento es gracioso, es divertido, tiene sentido del humor. Y entonces la información en realidad baja de la manera más clara y las cosas simplemente se acomodan, a veces en forma de palabras que siempre escucho, sensaciones físicas. ¿Alguna vez anotaste algo que llegó? Sí. ¿Qué es lo que más te ha impresionado hasta ahora? ¿Qué ha llegado como un conocimiento valioso y único? Cosas relacionadas con mi misión aquí, la que he elegido, sobre que debo empezar a vivir desde una posición de energía. Voy a hacer un paréntesis porque no hay otra manera. Paralelamente a este canal llegan energías que querían entrar en mí, y durante una regresión me conecté con uno de mis guías espirituales y él quiso entrar y equilibrar en mí. De hecho, activar la parte derecha de mi cuerpo energético, que no estaba activa. Después, como ya conocía esa sensación, cuando una energía o ser quiere entrar para ayudarme, pude permitir una vez más que esa energía entrara en mí. Entonces empecé a temblar, a llorar, salieron algunas cosas, literalmente tuve síntomas físicos, después desaparecieron, pero lo que recibí como información en ese momento fue: ahora esta energía está equilibrada, o tal vez en una vibración más alta. Debes empezar a tomar decisiones en la vida y en la práctica. Nuevamente llegamos a lo práctico, vivirte a ti misma desde esa posición. Y eso estaba relacionado con mis dudas internas y mis propios bloqueos que yo misma me pongo. De hecho, sí, simplemente relajarme y permitirme ser esa ayuda a las personas que hasta ahora he dado en un círculo más pequeño, porque me sentía más cómoda con mis seres queridos, amigos y personas al azar. Está bien decirle a la gente que tienes dos canales. Sí, ahora uso activamente el canal en búlgaro porque para el de inglés tengo otra visión. Usas el de búlgaro. ¿Y qué compartías antes? Desde ahora será distinto. Sí, lo he estado pensando, sí, te he estado pensando en eso hasta este momento. Compartía de todo, mis historias personales, mi experiencia, con el objetivo de inspirar a la gente para que tengan más fuerza y fe en sí mismos. O sea, literalmente cuento mis propias historias como una especie de ejemplo y comparto mi filosofía personal, pero no he entrado tan literalmente en las cosas de las que hablamos hoy. Eso es lo que, ¿cómo se dice? Es la primera vez. Bautizo. Bautizo. Genial. Sí, eso significa para mí que ha llegado el momento y que estás lista para esto, y la gente, estoy seguro, al escucharte, simplemente querrán escuchar más de ti y de tu forma de pensar y cómo interpretas ciertos eventos y cosas que te han pasado. Justo hoy tuve un mensaje muy breve así, porque yo también muy a menudo lucho conmigo mismo cuando he entendido una base y fundamento gracias a Bashar, civilizaciones antiguas y enseñanzas. Me pregunto, ¿qué más? ¿Cuántas veces? Al repetirlo, en algún momento, creo que la gente pensará que los considero tontos, esos son mis pensamientos, pero hoy recibí un mensaje interesante. La información puede ser la misma, pero según el momento y la experiencia cambia. Es diferente. Y de verdad, incluso para mí es diferente, así como para quienes están del otro lado. Y entonces
en realidad se vuelve nueva. Como lo habían expresado, se vuelve información actualizada. De alguna manera se actualiza sola. Sí. Siempre hay algo añadido, algo diferente, como un cuadro distinto, y eso le da sentido. Lo demás solo es lo que es. Y eso es como ver la misma película después de 5 años y verás cosas totalmente nuevas. La segunda vez porque tú eres diferente. Hablando de películas, ¿cómo resuenas con la idea de las personas que insisten mucho en que las cosas sean iguales que en la película La Matrix? Bueno, he notado que a la gente le gusta obsesionarse. Nos encanta quedarnos fijas en lo conocido, en las ideas, en lo que hemos hecho hasta ahora, en lo que hemos creído hasta ahora. Pero la vida es cambio y eso significa también un cambio en las percepciones. La Matrix nos ha ayudado a familiarizarnos con el tema, como mencionaste, existe incluso en el hinduismo, pero facilita que la persona moderna lo entienda. Sobre el hecho de que tal vez hay algo más allá de las cosas que toco y veo, pero eso está en constante evolución. Aquí está Génesis, una película que expande esa idea. Ahora, lo que vemos que sucede en el mundo, como YouTube, por ejemplo, los medios en YouTube, eso es algo completamente diferente. La gente ya no necesita ir al cine, basta con abrir YouTube para recibir ese mensaje. Lo que yo pensaba recientemente en relación con este canalizador es que tal vez el siguiente nivel sea empezar a reunirnos en grupos mientras hacemos canalizaciones. Hacer seminarios conscientes con esas conciencias unidas. Por ejemplo, aquí nos reunimos y conectamos con una conciencia específica en ese espacio y las posibilidades probablemente ni siquiera podemos imaginarlas, pero de aquí en adelante... ¿Qué opinas? Déjame interrumpir, también lo he pensado y quiero ver si es igual que tú. O sea, ¿la gente se reúne y canalizan al mismo tiempo o esperan su turno uno por uno? Sigue siendo un pensamiento limitante. ¿Tú qué opinas? Si tomamos en cuenta que el tiempo en principio es una ilusión y cuando una persona medita realmente y va a un lugar donde es otra idea, pero tal vez lo que me imagino es que incluso sin estar físicamente en el mismo lugar, tal vez para hacerlo más fácil podríamos ponernos de acuerdo para hacerlo al mismo tiempo. Hoy a las 4:30 en vez de ir al seminario solo nos sentamos y conectamos. A ese espacio al que dirigimos nuestra intención de conectarnos ahí y tal vez invitamos a una conciencia específica o a conciencias específicas. Por cierto, en uno de los libros de Carlos Castaneda se hablaba de él mismo había pasado por entrenamientos similares. Sí, ahí se menciona su... Mezcalito se llamaba su guardián en el otro mundo, o eso con lo que él se encontraba al principio. Él realmente pasa por eso. Trato de recordar mientras hablo. Sí, recuerdo otra cosa, donde les enseñan a ver como aves, halcones y águilas. Ah, sí, también lo recuerdo. Eso se me ocurrió cuando lo dijiste, como otra forma de conectar, porque el águila está en otro lugar y se crea una conexión. Y ellos realmente ven a través de sus ojos lo que está pasando, quién viene, si los van a atacar o no, y así sucesivamente, y reciben información, regresan y se preparan en consecuencia. Eso es muy interesante. Mira, eso lo había olvidado, pero sí creo que apenas vamos a empezar a explorar más y más estas cosas. Y por eso seguirá habiendo necesidad de medios, de videos, de libros en los que se hable de esto. Porque esto es algo muy nuevo para la mayoría de la humanidad y somos un poco, ¿cómo decirlo? A veces nos sentimos ciegos y sordos. Y si sumamos todas las creencias colectivas, las dudas sobre nosotras mismas, necesitaremos los escalones. Así que... Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, una de mis pasiones personales es crear este tipo de películas y producciones mucho más grandes que, por un lado, presenten a una audiencia aún más amplia con todo esto, pero también expandirnos nosotros mismos mientras lo hacemos en el sentido de participar activamente en estas experiencias, como dijiste sobre eso. Sí, además vamos a cambiar, ¿verdad? Si platicamos así en 5 años. Eso sería muy interesante. Sí, quizá cosas muy distintas incluso aquí.
Creo que es útil decirles a los espectadores que cambiarás después de 5 años. Sin mencionar que en cada momento eres una persona diferente, pero creo que es útil dejar ir esas expectativas de que ahora esto me gusta y espero que esa persona tenga exactamente la misma opinión todos los días, que sea exactamente la misma persona, porque primero, cada opinión contiene también a las demás en sí misma. Y desde la posición del mundo dual es muy difícil explicar las cosas con palabras y otra cosa es que todos nosotros estamos cambiando constantemente. Mientras estemos en forma física, seguiremos cambiando y viendo las cosas de distintas maneras, evolucionando por y para nosotros mismos y los demás. Absolutamente, muy muy bien dicho. Cuéntame sobre los pleiadianos y sobre la Atlántida. La Atlántida siempre ha sido un tema en mi vida, nunca he tenido... Solo quiero decir que pareces una sacerdotisa atlante moderna. Gracias, me gusta esa definición, la voy a guardar para mí internamente. Desde que era niña, como dije, mi mamá me contaba sobre Atlántida, sobre la Atlántida hundida y sobre los atlantes, y eso me emocionaba muchísimo incluso en ese entonces. Y siempre he estado muy profundamente conectada con un recuerdo que es como una sensación. La dimensión física de ese recuerdo es mi increíble conexión con el agua. Aprendí a nadar a los 3 años y medio bajo el agua y ahora, incluso cuando nado, solo salgo a la superficie para tomar aire cuando ya no puedo aguantar más. Me encanta bucear y estar bajo el agua. Estar en el agua. Estar en el agua. Sí, el agua es algo que me conecta, ¿sabes?, con una parte más auténtica de mí, especialmente en los años en los que no tenía esa conexión con mi alma tan fuerte. Entonces, de alguna manera la encontraba a través del agua y todo eso suena muy bonito. Sí, mientras... Pero mientras no, estaba canalizando al Arcángel Miguel un día y eso fue un... Así que tal vez fue de las primeras veces que me conectaba con él, de las primeras veces que, ya sabes, él me hablaba. Y él dijo, tú eres de las Pléyades, tienes una familia espiritual pleyadiana y yo soy así, tanto de las Pléyades como pleyadiana. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Había escuchado Pléyades y pleyadianos, pero solo sabía que eran conciencias galácticas, ni siquiera si se decía Pléyades o pleyadianos. La palabra solo me sonaba vagamente familiar. No sabía que los atlantes formaban parte de esa conciencia galáctica, así que al salir de la meditación comencé a investigar. Lo primero, naturalmente, le pregunté a ChatGPT y él me respondió, ¿verdad? O sea, eso pasó. Sí, de hecho dijiste que eso es reciente. Muy recientemente sí pasó, ¿verdad? Pedí imágenes de ellos para ver porque pensé, ay, ojalá no sean feos como Bashar. Es solo porque, no sé, las imágenes que hay en internet, esas, ¿no? Como que te asustan un poco y resultaron ser personas muy guapas. Rubios, ¿verdad? Alargados, con extremidades más finas, muy inspiradores. Y entonces entendí que los atlantes también forman parte de la constelación de la conciencia de las Pléyades. Pregunté en meditación y entendí que tengo una conexión con la Atlántida, vengo de ahí y estoy unida a esa familia espiritual. Vi uno de tus videos sobre ellos y aprendí más. Entonces, de esa investigación, esa búsqueda que hice, otra vez voy a hablar sobre la conexión entre lo espiritual y lo físico. Muy a menudo, de hecho, hacemos canalización mientras, por ejemplo, leemos un libro o leemos información en internet o escuchamos un video. Yo tuve una canalización muy fuerte durante nuestra reunión en algunos momentos, ¿verdad? ¿verdad? Sí, por ejemplo, tú hablas de algo, pero en mi cerebro se genera como 3 veces más información sobre el mismo tema, además de cosas diferentes. A veces, al conectarnos con información del mundo físico, el colectivo o una persona, es más fácil ser conductoras de ese conocimiento e información. Sí, incluso mientras leía o veía el video sobre las Pléyades, empezó a fluir esa información sobre que ellas trabajan a través de la apertura del corazón, a través de la compasión y la empatía emocional.
Y esa es la razón por la que soy tan súper emocional y que este también sea mi camino aquí en la existencia física a través de la apertura del corazón y la compasión. ¿Ahora te conectas seguido con ellos o aún no? Me conecto y ahora siempre están a mi alrededor, lo cual es interesante. Eso sucedió hace muy poco y tengo esos largos periodos en los que me atrapan las cosas del día a día y no es cada semana. Tengo la oportunidad, por ejemplo, de dedicarme a una meditación profunda por mucho tiempo, de poder relajarme y tener, por ejemplo, una canalización más larga. Anoche, por ejemplo, me conecté con ellos antes de dormir, ya acostada. Y sí, de alguna manera recibí apoyo justo para eso, para soltar mi voz, para abrirme a esta misión y a eso que... Y hoy quiero decir que suenas muy natural, suenas muy tranquila y segura. O sea, estás en tu lugar. Eso quiero decir, suenas de esa manera. Gracias y es muy agradable hablar contigo, que lo sepas. Muchas gracias, de verdad. Y tú haces que esto suceda muy naturalmente. Es parte del trabajo. Como dicen, solo un martes cualquiera, bromeo. Esto está increíble. Y cuando recibes esos mensajes, ¿te levantas para anotarlos o confías en que se quedarán contigo y los recordarás? He escrito poco, prefiero integrarlas. El canalizar puede darse de muchas formas, pero siempre interviene el sexto sentido, sensación, intuición y conocimiento interno. Eso es lo que más permanece en nosotras, porque si solo anotamos las palabras depende, al menos así funciona para mí. Y a veces después podemos leerlas, pero las leemos más con la mente y no las sentimos tan profundamente como la propia sensación. Y por eso incluso trato de no enfocarme tanto en traducirlo como una voz en mi cabeza, sino directamente como una sensación y como conocimiento. Trato de integrarlo y luego, si quiero, puedo verbalizarlo. Por ejemplo, lo de ayer ahora lo recuerdo como una sensación, pero también recuerdo haberlo dicho. Lo que me dijeron estaba relacionado exactamente con ese miedo que sentí, con el canal de YouTube donde cuento mi historia e incluso con esta visita aquí. Un miedo en el que empecé a pensar, ¿y ahora qué pasa si personas cercanas a mí, por ejemplo, simplemente me rechazan, no quieren hablar conmigo porque piensan que esto no es normal? Por ejemplo, personas cristianas pueden decir que esto es demoníaco o alguien podría decir, ella está loca. La gente interpreta todo de muchas maneras. Sea lo que sea, todos esos miedos y lo que vino como conocimiento es que todavía, porque ya sabes, esto es un cambio, una transición. Tiene una expresión emocional muy fuerte en mí, a través de mí. Con el tiempo dejaré de sentir eso y estaré más en esa neutralidad más allá de la dualidad. Ese fue un mensaje de ellos. Genial. ¿Has recibido mensajes hasta ahora para todos, para la humanidad? Sí, como conocimiento, incluso antes de empezar a hacer canalizaciones. ¿Qué dijeron sobre todos nosotros? De hecho, ahora voy a compartir algo que llegó a través de la canalización recientemente porque simplemente me viene a la mente que nosotros aquí tenemos diferentes preferencias. Es decir, algunas personas nunca se abrirán o despertarán en esta vida en particular sobre las cosas de las que tú y yo hablamos. Otras personas usarán, por ejemplo, astrología, algo más, Reiki. Sea lo que sea, cada persona tiene ese libre albedrío y tal vez hasta cierto punto un plan predestinado de qué exactamente va a experimentar y cómo lo va a experimentar. Y eso en mí al menos reforzó esa comprensión sobre el respeto a la elección de cada persona. Y el hecho de que, por ejemplo, yo me doy cuenta de que tengo una misión. Eso ha estado en mí toda la vida porque nací con ese plan, con esa idea. Pero eso no significa que una persona que no tiene una misión tan firmemente establecida, categórica y clara, no esté haciendo menos por el mundo. Y doy como ejemplo algo que, al menos por ahora, siente mi pareja.
Él para mí es como un sol, es simplemente como un niño que juega a la vida y él mismo me lo ha compartido. Yo no tengo esa sensación de misión, pero todo él es sol, todo él es luz y a través de lo que él es. Y eso también lo recibí como una comprensión intuitiva. Él también influye y cambia el mundo, pero no es necesario. Definitivamente puede hacerlo de una manera en la que yo lo hago, que es de alguna forma más comprometida. Sí, Y eso para mí fue muy interesante. Otra cosa que también está relacionada con mi misión y con la humanidad. Comprendí por qué tuve problemas con las instituciones, el kinder y las escuelas. ¿por qué? Desde los 14 años tuve el deseo de crear una escuela alternativa y simplemente sé que en algún momento de mi vida llegará esa oportunidad con un colectivo, con muchas personas, donde participaré en la creación de un nuevo tipo de educación en el planeta. Por cierto, ya se está creando en muchos lugares. Sí, no estamos hablando de algo que será pionero, pero de alguna manera mi trabajo estará relacionado con eso. Y la gente de hecho irá a la escuela en lugares así como yo los veo, lugares que están en la naturaleza, muy conectados con la naturaleza, pero también muy conectados con la tecnología, con las cosas puramente prácticas de la vida. Nosotros todavía las, ¿verdad?, separamos, pero en realidad son una sola cosa. Al mismo tiempo, muchas de estas escuelas, tal vez no todas al inicio, pero algunas sí tendrán. Y esas, ¿cómo decirlo? Esa enseñanza, esas cosas de las que estamos hablando tú y yo. Sabes, creo que no es casualidad que Hogwarts y Harry Potter estén tan arraigados en nuestra memoria colectiva, con una idea muy específica, justamente esa. Yo como también a los 16 o 17 desde entonces, desde que en realidad empecé a ver las películas de Marvel. Y ahí, en el caso de los X-Men, ahí hay un profesor llamado Charles Xavier y una enorme escuela para mutantes. Ahí los mutantes son presentados como personas que en algún momento obtienen habilidades fuera de lo común y en algún momento son rechazados por toda la nación, por la sociedad, y él crea una fortaleza, un lugar tranquilo donde pueden desarrollar sus habilidades y estar entre los suyos. Siempre supe que en algún momento de mi vida pasarían cosas así, relacionadas con los X-Men o algo similar. Ya sea que lo iniciemos o participemos parcialmente, habrá muchos lugares así. Yo también lo siento exactamente de esa manera, en algún lugar en la naturaleza, pero muy tecnológico, porque estamos entrando en la etapa en la que llegan los autos voladores. Absolutamente. Y eso es interesante mucho. Es muy interesante y emocionante, al menos para mí. Muy a menudo me hace pensar en esos niños que ahora están naciendo y en las personas que están llegando al mundo en este momento, incluso en mis propios hijos. Discúlpame que te interrumpa, por favor, permíteme, porque justo ahora se me ocurre un pensamiento. El otro día estábamos viendo un programa con Valeto donde se hablaba del nuevo Tesla Model Y 2026 en el que la mujer, la madre, su hijo. ¿Cuántos años tiene Vale ahora? ¿3, 4, 5? Probablemente ni siquiera tendrá que sacar licencia ni convertirse en conductor, porque ya están saliendo autos que ni siquiera tienen volante adentro. O sea, lo llevan a un lugar y vuelve. Y la mujer, en este caso, luchaba mentalmente con esos pensamientos. Se decía, ¿soy yo demasiado vieja? ¿Cómo debo aceptar esto? ¿Cómo dejar que mi hijo vaya a un lugar así, de aquí para allá? Pero después de 20 años, Esa será la realidad. ChatGPT lleva 3 años oficialmente, extraoficialmente no sé, y los cambios son Colosales. colosales. Como editora trabajo con monitores, ratones, teclados y similares. Así era hace 6 años. Esperaba el momento en que trabajaríamos con lentes y todo sería holograma, editando solo al mover y tocar la holograma, sin ratón ni teclado. Eso automáticamente puede crear otras experiencias. No en el cine, sino en mi pantalla estaríamos en esa experiencia esférica. O sea, con la holograma será mucho más fácil editar que en una pantalla si quieres editar algo que la persona va a experimentar a su alrededor. Y esas cosas ya están pasando. Yo ya las había pensado cuando aún no existían en el mundo porque me conecté, ¿sabes?, con esa información. De alguna manera me llegó de forma intuitiva. Muchas personas ya han hecho esas cosas y apenas las perfeccionarán.
Y por eso no necesitamos, ¿no sabes? Esa resistencia hacia cualquier cambio, porque las cosas van a suceder de todas formas, independientemente de si nos gusta o no. En general, la resistencia, como dice Eckhart Tolle, la resistencia es la causa de todo el sufrimiento que creamos. Bien dicho, Annie, llegamos al final de esta maravillosa conversación que realmente es profunda y absorbente, pero también ligera, por eso te agradezco mucho. Al final hago preguntas para que respondas en una sola frase. De acuerdo. Dime cuando estés lista. Ya estoy lista. Está bien. ¿Con tu experiencia ya respondiste de dónde venimos? ¿De uno solo? ¿Por qué estamos aquí? Para jugar. ¿Y a dónde vamos? No sé, tal vez sí. Está bien. No quiero saber todavía. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Tengo que pensarlo. Aquí tienes tiempo. Mm, No debo tomarme demasiado en serio. ¿Cuál ha sido el peor consejo que recibiste? Hay muchos, especialmente en la escuela. Tú dedícate al arte, para otra cosa no sirves. Ok. ¿Qué es el amor? Mm, El amor es nuestra verdadera esencia. Si tuvieras la oportunidad en este momento de enviar un mensaje a todo el planeta Tierra, a toda la humanidad, justo en este instante, ¿qué les dirías? Mm, Les diría, si están en un lugar donde sienten un sufrimiento profundo o dolor o sin sentido, algo que les hace no disfrutar la vida o incluso no querer vivirla, que intenten abrir su corazón al mundo entero y acogerlo en él. Y en ese amor profundo, profundo, ya sea que estemos en sufrimiento o en alegría, ahí se encuentra nuestra libertad. Annie, mis respetos y muchas gracias de corazón por haber sido invitada en Exploradores de la Realidad. Realmente fue un gran placer. Gracias. Para mí también. Muchas gracias.